Nos toqué sin querer. Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a ir buscando entonces San Juan 17. Precioso el Señor. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Bendito Padre, te rogamos, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú ministrando, Padre, en esta hora ministrando tu palabra, mi Señor, sobre los que estamos aquí, Padre bendito, pero también, mi Señor, sobre todos aquellos que dispondrán su corazón y su oído para escuchar, Padre. Te rogamos que esta palabra, mi Señor, sea ministrada, Padre, en lo más profundo de nuestro ser, Padre, que realmente, Padre Santo bendito, la podamos recibir como tierra fértil, Señor. Como te decíamos, no solamente los que estamos aquí, sino los que escucharán después, Padre. Amén. Bendice, mi Señor, a aquellos que ven, mi Señor, por Facebook, por YouTube, Padre. Bendice a quienes escuchan por WhatsApp, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Ministra las necesidades de cada uno, Padre Santo, en el nombre de Jesús y sobre todas las cosas, Padre. Abre nuestro entendimiento, renueva nuestro entendimiento, Padre. Limpia nuestros ojos, nuestros oídos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, para que realmente podamos ser ministrados por tu preciosa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias te damos, Señor, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Precioso el Señor. San Juan 17, dice ahí, Jesús ora por sus discípulos. Ese es el subtítulo. Amén. Y vemos que comienza diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, ¿verdad? Pero antes dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, pero ¿qué cosas habló Jesús, verdad? Si nosotros fuéramos a leer, no vamos a leer porque es bastante largo, bastante extenso, ¿verdad? Pero a partir del 13, cuando nuestro Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos, en un acto mostrando la humildad, ¿verdad? Luego les habla de la traición de Judas, avisa de que Pedro lo va a negar, ¿sí? Habla de la promesa del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo. Nos habla muchas cosas. Entonces, hablando de esas cosas, ¿verdad? Aquí vamos a leer un poquito más adelante, el 32, ahí en el 16:32. Dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos. ¿Viste? Estábamos en el 17. Sí. 2 versículos antes, el 33 y 32 del 16. Bendito el Señor. Puede estar para arriba o al costadito. Ahí va. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. O sea, les había hablado todo esto que hacíamos un pequeño recuento a partir de San Juan 13, ¿verdad? Y diciéndole que no se preocuparan, ¿verdad? Que para que tuvieran paz, que en el mundo tendrían aflicción, pero que Él venció al mundo. O sea, en Él tenemos la victoria y la paz, ¿sí? Amén. Entonces dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿No? Acá vemos la necesidad que tenemos de conocer realmente quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A través de la preciosa palabra, ¿verdad? Pero vemos que esta es una oración que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la Biblia que yo tengo están todas las palabras en rojo, o sea que es propio salido de su boca, ¿verdad? Amén. Dice, y esta es la vida eterna, dice en el 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, conocer las virtudes de Dios y lo que Dios hace, ¿verdad? Y el plan de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Acá vemos, ¿verdad?, que no es para todos, ¿no?, sino que para unos pocos. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, ¿verdad? ¿Quiénes son? Aquellos que tienen derecho a escuchar, aquellos que se apartan del mundo, ¿verdad? O sea, no está el nombre de fulano, de mengano, sino está la condición. ¿Quiénes son? A los que se apartan del mundo, ¿verdad? Los que del mundo Él les dio. O sea que dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ¿verdad? O sea que el Señor ora y ruega por aquellos que se apartan del mundo, por aquellos que son sus discípulos. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, ¿verdad? Aquí en el versículo 11... Él dice, y ya no estoy en el mundo, ¿verdad? Si bien nuestro Señor Jesucristo no había sido crucificado todavía y pero estaba orando al Señor y estaba preparándose y avisándole a los discípulos lo que iba a acontecer, ¿verdad? Y dice ahí, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Somos llamados a ser parte de un cuerpo, a ser unos, unánime, a estar en un mismo sentir. Eso es lo que tenemos que cuidar, ¿sí? Que podamos estar en el mismo sentir, ser pueblo de Dios, ser cuerpo del Señor, ¿verdad? Ahora vamos a seguir leyendo y vamos a ver todas las veces que el Señor nos recalca que tenemos que ser uno, que tenemos que estar unánime. Si nosotros dejamos de estar unánime con nuestros hermanos, no estamos, o sea, podemos congregarnos y todo, pero no estar unánime. Es más, o sea, conocemos personas que capaz que se congregan, bueno, no acá somos tan poquitos, pero, ¿verdad? Pero, claro, sí, pero cuando vamos a otros lugares vemos personas y vemos también los frutos y vemos que no están unánimes, que quizás van de vez en cuando o que no les interesa o que no han madurado, no están unánimes, pero la importancia, y es lo que recalca el Señor, ¿no? Que seamos uno, que seamos unánimes, que estemos siempre mirando y tirando para el mismo lado, ¿verdad? Amén. Es como cinchar la carreta, ¿no? Sí, hay un videíto por ahí, pero imagínense que va el pastor, van todos empujando y uno de atrás cincha para atrás. Ese no está unánime, ¿no? Lejos de apoyar, está frenando. Amén. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo decía, el que conmigo no junta, desparrama. ¿Verdad? Entonces tenemos que estar unánimes y ser de un mismo sentir. Pero dice, así como nosotros somos uno, dice ahí en el final del 22, ¿verdad? O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así tenemos que ser unánimes en un mismo sentir, queriendo lo mismo, ¿verdad? Dice en el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, y nuevamente lo dice, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Sí? Sigue hablando de ser uno y de la unidad. Yo me tomé el trabajo de buscar en el diccionario lo que significa unidad, porque uno puede decir, sí, unidad es estar unidos, ¿verdad? Pero en realidad en el diccionario dice propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, fragmentarse sin destruirse, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar, por ejemplo, algo de plástico que es hecho de muchas moléculas y partículas. Para separar las moléculas, por ejemplo, una silla, se va a romper toda la silla, ¿no? Si se separan, se va a romper, ¿no? Otras cosas compuestas, por ejemplo, la madera no, pero por ejemplo el papel es hecho de madera. Si nosotros quisiéramos separar la madera, desintegrar el papel de alguna manera, se va a romper. Un bizcochuelo, usted lo hace con huevo, azúcar, harina, aceite.
Después que está hecho el bizcochuelo, ¿no? ¿Cómo saca la harina para un lado, el huevo para otro? No se puede, ¿no? Se destroza el bizcochuelo y no podemos, no lo logramos. Bueno, la unidad del cuerpo del Señor, del pueblo de Dios, tiene que ser así, ¿verdad? Dice, propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse, pero cuidado, dice, sin destruirse. O sea, que quiere decir que es también lo que dice el Señor, sí, que nosotros separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Y morimos, ¿no? Como cuando nos habla de la vid, del pámpano, ¿sí? Que separado de la planta, muere, se seca y lo echan al fuego. Entonces es tan importante la unidad, la comunión, el estar unánimes en el espíritu, guiados, ¿verdad? Todos queriendo lo mismo y apuntando a lo mismo, ¿sí? Dice, y yo en ellos, dice en el 23, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo fue amado por el Padre, pero sabemos que si nosotros amamos a Cristo, Dios nos ama. Si nosotros respetamos y cuidamos la palabra del Señor, somos amados por el Señor, ¿verdad? Porque Dios nos ama si nosotros amamos a Cristo, si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Dice, Padre justo, dice en el 25, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Y vemos que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Amén. Yo me salté una cantidad de pareció versículos. así, hermana. Gloria a Dios, porque me está faltando una cantidad de contenidos aquí, ¿verdad? Dice en el 12, del 11 me salté creo que al 23, 22, pero no importa. Vamos, en el 11, que era el que habíamos leído, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y ahí hablábamos de la unidad, ¿verdad? Luego sigue diciendo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, ¿verdad? O sea, esta oración quizás sus discípulos en el momento no la entendieron, pero sí la pudieron plasmar. Aquí Juan la plasmó luego porque él la entendió luego y para que nosotros también la podamos entender, ¿verdad? Dice en el 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entendemos cuán importante y por qué los discípulos y aquí el Evangelio nos recalca tanto el apartarnos del mundo, ¿verdad? O sea, vivimos en el mundo, tenemos que trabajar, ¿sí? Pero vivir en santidad y ser santos. Como dice el Señor, sed santos, pues yo soy santo. ¿Qué es ser santo? Apartado para el Señor, ¿sí? O sea, voy al mundo, voy a trabajar, pero me niego a mí mismo para no contaminarme. Exacto, para no contaminarnos con todas las cosas, ¿verdad? Somos de Dios y somos salidos del mundo. Estamos en Cristo si salimos del mundo, ¿verdad? O sea, del mundo Él nos retiró, Él nos rescató, ¿verdad? Entonces no podemos volvernos atrás. Así que dice, yo les he dado en el 14 tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, esa es nuestra oración diaria, tiene que ser, Señor, líbranos del mal. En el modelo, ¿verdad?, de la oración, cuando dice el Padre Nuestro, como lo rezan, o sea, lo repiten, ¿verdad?, pero hay que entenderlo, ¿sí? Nos dice, líbranos del mal.
O sea, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo pedía para nosotros, que Él nos libre del mal, que nos libre de toda tentación, que nos libre de caer en tentación, ¿verdad? Que nos libre de nuestros sentimientos y emociones también, como lo oramos y le pedimos al Señor, ¿verdad? Y sentimientos y emociones tenemos que entenderlo, no solamente es cuando estamos tristes o cuando estamos alegres, ¿sí? Después vamos a tener que volver a refrescar lo que son los sentimientos y las emociones. Porque, por ejemplo, una emoción es el enojo, la ira, reacciones nuestras. Ahí están nuestras emociones. Y de eso nosotros tenemos que aprender a desligarnos, ¿sí? Para no caer. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. O sea, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No perdamos el razonamiento en el enojo. Nuestro enojo se tiene que ir rapidito, ¿verdad? Pero si no viene, es mejor. Si lo pudiéramos manejar de otra manera, es mejor. Es a lo que el Señor nos llama, ¿verdad? Entonces, o sea, vivimos en el mundo y tenemos que aprender a vivir en este mundo, porque no podemos apartarnos. Es más, el Señor nos manda al mundo, y creo que lo dice acá, nos manda. Tenemos que ir, ¿sí? Por eso dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice en el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto tiene que rechinar en nuestro oído. ¿Qué nos santifica a nosotros? La palabra del Señor, la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Vi? Cuando nosotros empezamos a aplicar la palabra del Señor en nuestra vida, eso nos santifica. Leerla y tratar de entenderla, o sea, no leerla porque sé que tengo que leerla y a la ligera, no, leerla y pedirle, Señor, ayúdame a entender algo hoy, algo diferente, refréscame. O sea, impregnarnos de la palabra, ¿verdad? No es leerla por decir, la leí. Hoy ya leí la palabra. ¿Qué leíste? Aparte no me acuerdo. No queda en nuestra mente. Es como si estuviéramos leyendo un... Pero queda el entendimiento. Queda el entendimiento, pero ya igual va a llegar el momento en el cual el Señor traiga y pueda quedar parte de la palabra, porque la palabra es la que tiene poder, ¿verdad? Incluso tenemos que pedírselo al Señor, porque como vamos a ver, el Señor quiere que nosotros conozcamos y que nos sepamos defender con la palabra. No olvidemos que vimos la armadura y la espada es la palabra, pero no la palabra que a mí me sale, no, la palabra. La palabra de Dios es la espada, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que yo diga, no sé, no se me ocurre cualquier frase a que yo diga, por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es palabra citada textual, ¿no? Pero no es lo mismo que yo diga otra cosa. No llega igual, porque ¿qué tiene poder lo que yo digo? No, la palabra. Entonces, tenemos que poner empeño en que Él nos ayude. No importa lo que nos haya pasado, no importa cómo esté en nuestra mente, no importa que nunca hayamos podido aprender, porque Él nos hace nuevos. Ahora, si yo sigo pensando que yo no puedo, que yo no sé, que nunca aprendí nada, que soy un burro, que soy una burra, que soy una bruta, un bruto, voy a seguir en eso. Ahora, si yo me tomo de la palabra, y acá dice que Él hace todas las cosas nuevas, yo me pongo de rodillas y le digo, Señor, tú haces todas las cosas nuevas, dame una mente nueva, dame inteligencia, dame sabiduría, no para lucirme ahí, para saberme tu palabra, sabiduría e inteligencia para salvación, entendimiento de tu palabra, yo quiero poder hablar con tu palabra. Quiero hablar correctamente. ¿Cuántas veces hablamos torcido porque aprendimos y seguimos hablando como nos enseñaron o como nos sale? Y Él nos hace nuevo. Entonces tenemos que pedirle. Y si aprendemos la palabra, oramos con la palabra. Porque, por ejemplo, cuando yo le digo, Señor, dice tu palabra que haces todas las cosas nuevas, yo le estoy citando a Él la palabra. Y Él no puede negarse a la palabra. No puede negarse a sí mismo. Entonces le estoy pidiendo de acuerdo a como Él quiere, ¿no? Tengo que saber la palabra, tengo que orarle con la palabra y pedirle al Señor, ¿verdad? Muchas veces hemos ganado batallas, por ejemplo, contra la ansiedad. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Con versículos, buscando los versículos que se refieren a la ansiedad, a los nervios, a la preocupación, llevándola en oración. Señor, tu palabra dice esto, por favor, ayúdame. ¿Sí? Dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, Señor, por favor, ayúdame a descansar.
porque también dice la otra parte, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, que tenemos que caminar derechito con el Señor. Y si yo sé que estoy haciendo todo lo que entiendo, estoy poniendo de mi empeño, Señor, yo estoy llevando tu yugo, ayúdame a descansar en ti, ayúdame a desligarme de esto. Y oramos con la palabra, se la citamos a Él, que Él mismo es la palabra, y Él responde, ¿verdad? Pero no es privado, o sea, tenemos que sacar las ataduras de nuestra mente, las etiquetas que nos pusieron de que somos brutos, de que no sabemos, de que no podemos, de que... No, eso ya está, el Señor dice, yo hago nueva todas las cosas, y si hace nueva todas las cosas, es todas las cosas. Lo viejo ya murió. Amén. Es más, nosotros tenemos que preparar nuestra mente para realmente reflejar la luz de Cristo en nosotros, la obra del Señor. Que digan, pero ¿qué hiciste? ¿Estudiaste de esto, de aquello? No, el Señor me enseñó, el Señor me cambió, ¿verdad? Tenemos que poder dar el testimonio, comportarnos de otra manera como Él quiere, realmente, ¿verdad? Ahora, si nosotros le damos al alfarero una piedra, Él no va a poder hacer una vasija. Si le damos barro, quizás esté un poquito sucio el barro, pero se puede limpiar el barro y hacer una vasija. Quiero decir, no estemos duros a los cambios del Señor. Él nos puede cambiar. Ahora, nosotros estamos queriendo que nos cambie, seguimos empecinados, empecinadas en que somos así, en que nos hicieron así. Y en que, bueno, el Señor usa lo más vil y menospreciado del mundo. Sí, es cierto, pero no es una excusa, porque Él cambia todas las cosas. Amén. Él de lo que no es, hace lo que es. Amén. ¿Verdad? Entonces, si nosotros no somos doctos en la palabra, no conocemos, no sabemos nada, ni siquiera sabemos leer bien, eso no nos importa. Él nos va a enseñar, Él nos va a ayudar, Él nos va a capacitar, ¿verdad? Es lo que tenemos que anhelar, ¿sí? Entonces dice ahí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Importancia de saber y conocer la palabra, ¿verdad? En el 18. Estabas en el 14, hermano. No, estaba en el 17 que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Sí, amén. Dice en el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Vieron? No dice que nos apartemos del mundo. No dice que realmente, ay, no hablo, no. Tenemos que ir a ellos, pero ¿ir con qué? Con la luz de Cristo. Ir con la palabra, ir a reflejar lo que el Señor nos está haciendo en nuestra vida, con amor, con el amor que el Señor derrama sobre nosotros o tiene que derramar si no lo ha derramado todavía, ¿verdad? Moldear nuestro corazón para que podamos amar las almas como Él nos amaba a nosotros, ¿sí? O sea que Él nos envió al mundo, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿verdad? O sea, Él no solo rogaba por los discípulos, los que tenía allí, los 11, ¿verdad? Sino que oraba por los que iban a leer la palabra que ellos iban a plasmar, iban a creer, pero también por los que creen en lo que nosotros les hablamos. ¿Y nosotros qué le tenemos que hablar? Redundantemente, la palabra del Señor. Amén. Dice en el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, o sea, una unidad perfecta, ¿verdad? Cuando las cosas no están bien mezcladas, por ejemplo, si yo volvamos al bizcochuelo. Imagínense que yo hago el bizcochuelo y no mezclo bien y me quedan grumos de harina. No se mezcló bien. ¿No? Quedaron pedazos de harinas sueltos. Exacto, eso es totalmente desagradable. El bizcochuelo no está bien hecho y no está en unidad. Es más, si yo parto el bizcochuelo, la pelotita de harina se sale. Amén. Entonces no está en una perfecta unidad. Y el Señor nos pide una perfecta unidad, una comunión, ser unánimes, queriendo siempre
la salvación. Amén. La salvación. Y recordando siempre qué pidió el Señor por nosotros, que fuéramos unánimes. ¿Cuál es la voluntad del Señor? En un solo sentido. Es que seamos unánimes, en un solo sentir. Amén. Pero no cualquier sentir, no que sea todo, bueno, todos vamos para allá, no, todos vamos para Cristo, Amén. ¿verdad? Todo el sentir en la palabra del Señor, ¿verdad? Peleando la batalla como es debido y sobre todas las cosas conociendo lo que es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Vamos a complementar esto yendo a Colosenses. Precioso el Señor, alabado sea su nombre, para ver también cómo oraba Pablo, ¿sí? Por el pueblo. Colosenses 1. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Está después de Filipenses, antes de Hebreos. No sé, ¿en qué libro estás? Yo estoy por Corintios. Sigue para el final. Bendito el Señor. Gálatas, Efeso, Filipenses y Colosenses. Entonces no está pagado el tapero. ¿Sigue? ¿Cuál? No, antes. 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 Hebreo, antes de Hebreo. Hebreo. Está. Antes. Ya estoy en Hebreo. Bien. Gloria a Dios. Corintios. Después de Corintios. Gloria a Dios. ¿Filipenses dijiste? Colosenses, pegado a Filipenses. Filipenses. Ya estoy en Filipenses. Para el otro lado, ahí va, Colosenses 1, 3. Dice ahí, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. 1, 3. El capítulo 1, versículo 3. Espiritual. Espiritual. Amén. Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Amén. Vieron que no es sabiduría para saber matemáticas, no, es sabiduría para entender la palabra, para podernos desenvolver en el campo espiritual. Amén. Y acá Pablo también está orando, ¿no? Y dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, él daba gracias al Señor porque le habían comunicado la fe que tenían los de Colosas, ¿sí? La fe que tenían en nuestro Señor Jesucristo. Y el amor que tenían a todos los santos. O sea, eran unánimes, compactos y tenían amor hacia los demás, hacia los santos, ¿verdad? Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. O sea, unánimes y mirando hacia dónde, la salvación, la esperanza que nos está guardada en los cielos. Esa es la salvación, la unanimidad que tenemos que tener, ¿verdad? Amén. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. O sea, ahí tenemos que detenernos. ¿Qué es que hace la palabra? Lleva fruto. Amén. En nosotros tienen que estar los frutos. Por eso es tan importante. Muchas veces quizás vayamos, o como hablábamos, ¿no? De un enfermo, ¿no? Quizás la persona ni siquiera está preparada o nosotros no estemos preparados para predicar, pero podemos leerle la palabra, podemos orar. Que el Señor haga la obra, que el Señor dé entendimiento, dé discernimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuento rapidito lo que pasó el sábado, lo que viene pasando 2 sábados, no sé si son de corrido porque creo que un sábado no pudimos predicar, pero simplemente hemos ido leyendo, creo que es el Evangelio de Marcos, y ellas están atentas, ¿no? Y la palabra ha ido haciendo la obra, tanto que una de las ancianas, cuando terminamos de predicar, comenzó a hablar, a abrirse sobre su vida, ¿verdad? A contarnos cosas de que ella sabía que Dios la había salvado ahí, que ella le decía, ayúdame Jesús, ¿sí? Porque iba en un carrito, ¿no? Y no sé qué pasó, 2 accidentes tuvo así en carro, no recuerdo muy bien cómo lo contaba, una iba con la hija, ¿verdad? Y ella lo único que decía era, ayúdame Jesús, y Jesús me ayudó, ¿verdad? Entonces la palabra va haciendo la obra, porque quien da el entendimiento y el discernimiento es el Espíritu Santo, ¿verdad? Si bien se explican algunas cosas, no hacemos allí una prédica como la hacemos acá, pero la palabra va haciendo la obra, ¿verdad? Se ve el cambio en ellos Dice y se ve la atención. Por más que tú creíste en mí, has sido sanada o salvada también. Es lo mismo. No está bien expresado, por más que... No.
Dice en la palabra que hay un Sí. versículo que dice, por lo más que tú has creído en mí. Por tanto, Por tanto, tú has ahí, creído más en mí, o sea, por la fe de ella, Dios tuvo ahí. ahí está. misericordia. Ese es el discernimiento. Amén. Cuando tú tienes el discernimiento, sí, más vale hablar por el discernimiento si no tienes textual la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el Señor les decía, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Vete, tu fe te ha sanado, ¿verdad? Entonces, el Señor va haciendo la obra y es muy importante, como decía la hermana, la fe. Ahora, cuidado, ¿sí? Porque, mucho la fe, la palabra. exacto, cuando nosotros hablamos, no podemos citar más o menos la palabra. Eso no lo podemos hacer. Si no la sabemos textual, más vale hablar del discernimiento si realmente lo tenemos, ¿verdad? Amén. Porque si no podemos llegar a torcer las escrituras y eso sí el Señor realmente lo hace. O si no, tomarnos el tiempo de buscar o tener marcados esos versículos y leerlos, ¿verdad? Para citarlos tal cual. Es muy importante la palabra tal cual es porque es la palabra de Dios, no de nosotros, ¿verdad? Así que dice ahí en el 6, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto. ¿Verdad? Es lo que hablábamos de que el Señor hace todas las cosas nuevas y que la palabra es la que nos santifica a nosotros, ¿verdad? Y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, ¿verdad? Epafras era el que les estaba enseñando, era el que estaba al frente ahí enseñándolo y él mismo le comunicaba a Pablo los avances de los que estaban en Colosas, ¿no? Y Pablo, Colosas es la ciudad de Colosenses. Amén. Colosenses son los que vivían en Colosas. Amén. ¿Sí? Entonces aquí Epafras, ¿no? Era el que le comunicaba todas las cosas a Pablo. Pero aparte Pablo habla muy bien de Epafras, ¿no? Porque dice ahí, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, ahí vemos también la unidad entre ellos, ¿no? La certeza que daba el Espíritu Santo a Pablo de que Epafras se estaba conduciendo bien. Y además se veía en los frutos que llevaban los hermanos, o sea, que estaba enseñando tal cual la palabra, de verdad, ¿verdad? Dice en el 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y acá dice en el 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Vieron? Sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que tenemos que anhelar para poder conocerlo más al Señor, para poder conocer su palabra, ¿verdad? Pero como hablábamos hace un ratito, tenemos que sacarnos todas las cosas que tenemos acá de que no puede, que sos bruto, de que no sabes, de que no sé hablar. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, el Señor es tan lindo, nos ha dejado todos los ejemplos acá. Moisés no era medio tartamudo, le costaba hablar Moisés. Y le dijo al Señor, y el Señor le dijo que lo mandaba igual, y como Moisés seguía porfiado, le dijo que bueno, que iba a hablar Aarón. Si no hubiese faltado la fe en Moisés, hubiese hablado Amén. Corrientemente porque el Señor es el que hace, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que dejar nuestras ataduras, nuestros miedos, sacar y decirle, bueno, Señor, haz en mi vida, cámbiame, pero cámbiame de verdad, sácame todo lo que me ata, miedo, vergüenza, lo que sea, ¿sí? Son cosas que vienen de antes, son de la vieja criatura, esto no lo puso Cristo. Entonces tiene que salir de nosotros, ¿verdad? Por eso dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, que oyeron del amor y de la fe de este pueblo, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de la luz, de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Vamos a detenernos ahí. Vamos a empezar de atrás para adelante.
Él nos rescató de las tinieblas, nos rescató de las potestades, dice ahí, de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si queremos permanecer ahí, ¿verdad? Tenemos que permanecer en Cristo, ¿sí? No volvernos atrás. Él nos rescató, ¿verdad? Ahora, como decíamos, ¿no? Él ora para que le dieran sabiduría e inteligencia espiritual, como dice en el 9 y dice en el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿verdad? O sea, esa sabiduría e inteligencia espiritual es para que podamos andar y caminar en el camino del Señor, ¿sí? Agradándole al Señor en todo. Por eso tenemos que cuidar todo lo que hacemos, agradándole en todo, porque no es algunas cosas para el Señor, es todo para el Señor, ¿verdad? Dice, llevando fruto en toda buena obra, o sea que todo lo que hacemos, como lo dice en 1 Corintios 10:31, todo lo que hacemos tiene que ser para el Señor, ¿verdad? Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No hay un tope. No hay que yo en 20 años voy a estar, ya está, conozco todo del Señor. No, siempre estamos aprendiendo. Es más, siempre le estamos preguntando, tendríamos que estarle preguntando al Señor que nos enseñe algo más. ¿Se podrá en nuestra corta vida poder llegar a conocer a profundidad a un Dios tan grande, todopoderoso? No, siempre estamos aprendiendo, siempre tenemos que estar queriendo aprender, ¿verdad? Entonces lo que dice ahí, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero lo que yo quiero que nos quede a nosotros, el deseo de Pablo, ¿verdad? Y este tiene que ser nuestro deseo hacia nuestros hermanos, que todos crezcamos, que todos conozcamos, que la relación con Dios sea de cada uno, no dependiente de quien dirige o del pastor o de... No, cada uno. Y nuestro deseo también tiene que ser el mismo. ¿Sí? Así como desean para mí eso, yo desearlo para los demás. Que no dependan de mí, sino que aprendan a tomarse de Dios. Amén. Porque eso es lo que salva, amén, ¿verdad? No hilatarse a una persona, ¿sí? O depender de la oración de una persona, o depender de... No, amén, no. Todos tenemos que crecer, todos, amén, esto es para todos. Y tiene que ser también nuestro deseo hacia los demás, ¿verdad? Que podamos crecer, ¿verdad? Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Recordemos estas dos palabritas, paciencia y longanimidad. Paciencia, tenemos que tenerla. Hay que cultivarla, la paciencia, es un fruto del espíritu, ¿verdad? La palabra nos habla mucho de la paciencia, tenemos que tener paciencia. Pero que no nos engañe el diablo. Yo no puedo sentarme en una silla a tener paciencia que el Señor me cambie. No, tengo que cambiar yo. ¿Sí? Tengo que lo que me corresponde a mí lo tengo que hacer. Amén. El Señor me ayuda, pero yo lo tengo que hacer. Yo no es esa la paciencia. La paciencia de los santos es soportar todas las cosas. Amén. ¿No? No en vano. ¿Qué querrá decir esa cara? Gloria a Dios. No en vano va acompañada de esta palabrita, longanimidad. Y sabemos lo que quiere decir longanimidad. No, eso iba a preguntar, hermano. Gloria a Dios. Longanimidad. Yo lo dividiría en dos, ¿no? Sí. Longa, de largo, y nimidad, de ánimo. Yo lo dividiría así. El significado dice, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. O sea, ser constante cuando todo va mal. No importa lo que pase, soy constante. Sigo y tengo que seguir. Amén. Recordemos que Pablo decía, yo prosigo al blanco, a la meta, por ver si lo alcanzo. No es que ya haya llegado, sino que prosigo. Si estamos vivos, tenemos que santificarnos. Y si en el último momento me pierdo la salvación, o al revés, y si ahora es mi último momento, estoy pronto, ¿no? El Señor dice que amemos su venida. Y si amamos su venida, tenemos que estar prontos todos los días para partir. Amén. Tenemos que estar velando, ¿verdad? Por tanto, siempre en esta longanimidad, soportando todas las cosas, con paciencia, y enseguida dice con gozo. Amén. En el 12, con gozo, aun cuando todo va mal. Y el gozo no quiere decir que no lloremos. Amén. El gozo no quiere decir que a veces no estemos tristes. No.
El gozo es lo de adentro. Amén. Es que lloremos delante del Señor. Amén. Es que estemos tristes y lo dejemos al Señor. Ese es el gozo, es la seguridad, la certeza de que Él nos va a dar la salida o la fortaleza para soportar Amén. lo que sea que nos toque, ¿verdad? Muchas veces no queremos lo que nos toca, pero bueno, el Señor sí que sabe lo que a nosotros necesitamos, ¿verdad? Imagínense que el Señor nos sacara todas las cosas que no nos gustan y nos perdiéramos. ¿De qué nos sirve? Nos perdemos. Entonces necesitamos ser moldeados, capacitados, preparados por el Señor, y Él sabe lo que nos tiene que venir. Entonces seamos gozosos en lo que nos viene, ¿verdad? En las pruebas y en las luchas. Y dice, dando gracias al Padre. Así que dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, ¿verdad? O sea, con ese gozo dándole gracias por todo, aún por las cosas que son contrarias, o sea, que son adversidades, como dice aquí en el diccionario, adversidades, cosas adversas, contrarias a nosotros, que podemos decir, todo se levanta, todo está en contra mía. Bueno, con gozo darle gracias al Señor, porque esto es lo que nos hace, como dice ahí, dice, nos hizo aptos, nos hace aptos para participar de la salvación. Amén. ¿Verdad? Nos hace aptos para participar de la salvación. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. O sea, si yo voy a hacer algo en madera, imagínense que el clavo sintiera. Y yo le doy de martillazo al clavo porque tiene que entrar en la madera, porque tengo que hacer una silla, una mesa o lo que sea, ¿verdad? El clavo le va a doler, al martillo también le duele, ¿no? Le duele a los dos. Y el Señor muchas veces se duele con lo que nos tenemos que pasar por nuestra dureza de cabeza, de corazón. Se duele porque más le gustaría a Él que fuéramos dóciles, ¿no? Amén. No nos dice en un salmo, no seáis como los caballos que deben de ser, ¿cómo se dice? Claro, los tienen que poner las riendas y todas las cosas. No me acuerdo la palabra, como dice, ¿verdad? Que son, claro, los caballos, si no los atas, no vienen. Tienes que ensillarlos, ¿no? Sí, Bueno, no seas como los caballos, los mulos, que hay que ensillarlos para que vengan, no. Ven tú, o sea, nos dice el mismo Señor, ven, relinchar es el ruido que hace, ¿no? ¿Verdad? Pero para que vengamos, o sea, no seamos duros, pero muchas veces el Señor también se duele. Ahora, ¿es necesario que el clavo entre en la madera para hacer la silla? Es necesario. Bueno, de igual manera es necesario nuestras adversidades, ¿sí? Recordemos que la palabra también dice que a través de las pruebas, las luchas y de todos los padecimientos nosotros somos perfeccionados y preparados para la salvación, ¿verdad? Exactamente esto, con gozo dándole gracias al Señor en lo que nos toque, nos guste o no nos guste, sabiendo que eso nos hace aptos para la salvación, ¿sí? Para esta herencia de los santos en luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ese es nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, dice en el 15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Veíamos en San Juan 17 que leíamos, ¿verdad? Y a mí me llamaba la atención cuando Él le dice que le glorifique con la gloria que Él tuvo antes de la creación del mundo. Antes, ¿verdad? O sea, Cristo existía, no es creado, ¿verdad? Para Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Amén. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, ¿verdad? Esto confirma lo que dice en Hebreos también, ¿sí? Que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, deposita en nuestro Señor Jesucristo toda la plenitud de la deidad, todo poderío, todo, ¿verdad? Por eso nosotros clamamos al Padre en el nombre de nuestro Amén. Señor Jesucristo.
Dice en el 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, miren, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Éramos, dice, extraños y enemigos en nuestra mente. Éramos, ya no podemos. O sea que hay que cuidar también lo que hay en nuestra mente para no ser enemigos de Cristo. Yo puedo congregarme, puedo ayunar, puedo orar, puedo leer la palabra, puedo tener discernimiento de la palabra, algo. Ahora, si mi mente no está al servicio del Señor, si yo continuamente no estoy escudriñando lo que viene a mi mente, ¿sí? Si yo dejo que lo que viene a mi mente, y volvemos a los dardos del enemigo o de nuestra propia carne o de nuestros propios sentimientos, ¿sí? Me afecten, ¿sí? Ella no es agradable al Señor. Antes éramos enemigos, exacto. Recordemos que el campo de batalla es la mente. Si llega al corazón, sonamos. Pero entra acá, la mente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Antes éramos, dice, enemigos, ¿sí? En nuestra mente. Dice, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, no todos hemos salido del mundo, por más que estemos en una iglesia, por más que nos consideremos cuerpo del Señor, no todos, ¿sí? Amén. Por eso dice, si en verdad, dice en el 23, esto es una advertencia, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, ¿sí? Este Evangelio que se predica en toda la creación. O sea que cuidado nuestra fe, cuidado que estemos unánimes, cuidado que estemos buscando la salvación que nos enseña y nos promete el Evangelio. Amén. Cuidado. ¿Sí? Porque si no, nosotros podemos estar creyendo, como tantas personas creen que serán salvos y ni siquiera son agradables al Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces, volvemos al... Yo digo que es, no sé. O ser hasta yo, No, uno nunca sabe la palabra. cada uno de nosotros tenemos que escudriñarnos. Amén. Porque el Señor nos habla para que cada uno vaya a las rodillas. Ahora, como dicen en el mundo, ¿no? Porque el que lo decía era mi padre. El quid de la cuestión, o sea, el centro de todas las cosas, lo más importante, ¿qué es? Nuestra relación con Dios, la de cada uno. Es necesario que cada uno se esfuerce en su relación personal con Dios. Amén. Si esto hacemos, es prácticamente imposible, ¿sí?, que nos pierdamos. ¿Por qué? Porque continuamente le vamos a estar pidiendo, diciendo, Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero serte fiel, yo quiero ser humilde, yo quiero servirte. Él nos enseña a orar y nosotros vamos conociendo, pidiéndole que nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento de la palabra. Aprendemos a orar con la palabra. Esto es lo que nos hace, o sea, la base de todas las cosas para poder servir a Dios es conocerlo. Amén. ¿No? ¿Cómo voy yo a limpiar la casa de alguien que no conozco? Le pregunto, bueno, ¿qué productos usa? ¿Qué quiere que le haga primero? ¿Quiere que le limpie todo? ¿Quiere una limpieza profunda o quiere que le haga el mantenimiento nada más? Es la casa de otro, yo no conozco a esa persona. Amén. Bueno, exactamente para trabajar para el Señor yo tengo que saber, como decía ahí, el conocimiento de su voluntad. Conocer cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere? Sabemos todos que quiere que nos santifiquemos y todo. Pero si nosotros no tenemos esa relación con el Señor, ¿sí?, no podemos permanecer. Entonces ahí en esa advertencia que nos hace en el 23 dice, si en verdad permanecen, ¿sí?,
tenemos que observarnos a nosotros mismos y recordar que no es en vano, y volvemos nuevamente, que el Señor nos dice que apartados de Él nada podemos hacer. Amén. Y nos pone ejemplos tan sencillos como arrancar un pedacito de una planta. Amén. ¿Sí? Se seca, no se alimenta. Y podemos ponerle agüita a la planta, pero si no tiene raíz, no sigue, ¿verdad? Entonces nosotros, si nos apartamos, podemos estar escuchando la palabra, podemos estar congregándonos, pero nos estamos muriendo, ¿sí? Teniendo la salvación ahí. Y como dicen, morir de sed teniendo tanta agua, ¿sí? Porque el Señor está alrededor de nosotros. Él quiere la salvación. Ahora, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Ese es el llamado de atención que el Señor nos hace. Lo que nos tiene que importar a cada uno, ¿sí? Es nuestra relación personal con Dios. Si eso hacemos, Él mismo nos ayuda a amar a los hermanos. Él derrama su amor sobre nosotros. No en vano, Pedro, cuando nos habla en 1 de Pedro 5, nos dice, ¿sí? Cuando nos dice apacentad mi grey, el Señor le dijo a él, apacentad mi grey, y dijo, Pedro, ¿me ama? 3 veces le preguntó, ¿sí? Y Pedro le dijo que sí. Él le decía, apacentad mis ovejas, apacentad mi grey, ¿verdad? Él nos habla de la grey, nos habla nuestro Señor Jesucristo también. ¿Cuál es el mayor amor que nosotros podemos tener por nuestros hermanos? Que pongamos nuestra vida por nuestros hermanos. Y no es morir en la cruz como Cristo, sino crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, hacer de Dios nuestro centro. Y entonces ahí Él derrama su amor, y ese es nuestro amor hacia nuestros hermanos. Porque ¿qué vamos a desear para ellos? Lo mismo que nosotros tenemos: conocimiento del Señor, relación con el Señor, ¿verdad? No nos ama alguien que, por ejemplo, si yo en vez de enseñarles esto, tratara que ustedes dependieran de mí. O no, no puedes tener un discernimiento de la palabra si yo no te lo expliqué. No, el Señor quiere que todos aprendan, que todos sepan, fundados en el Señor, ¿verdad? No vamos a inventar discernimientos que no son. Hay que preguntarle, que Él nos abra la mente y nos enseñe, ¿verdad? O sea, no se trata de unos pocos, de los escogidos y los elegidos. No. O sea, ¿quiénes son los que se apartan del mundo? ¿Quién tiene la decisión de apartarse del mundo? Cada persona, los que están afuera y los que estamos acá. Es nuestra decisión, ¿sí? Amén. Entonces, si usted quiere ser salvo, no hay nada que se lo impida. Ahora, no se descuide, ¿no? Porque podemos decir queremos, pero nos descuidamos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo me quiero comprar un auto, pero me gasto toda la plata que tengo, podré querer tener un auto, pero no voy a llegar, ¿no? Bueno, la salvación es lo mismo. Yo tengo que tener mi meta en la salvación, continuamente en la salvación, cuidando eso, ¿verdad? Es personal. No podemos salvar a otras personas, solamente se puede orar. Y sobre todas las cosas, para que nuestra oración sea eficaz, tenemos que tener ese amor. Necesitamos que el Señor derrame ese amor. Y no hay otra manera de buscar eso que buscando esa relación con Dios, cultivando esa relación con Dios, ¿verdad? Es personal, es de cada uno, y es lo que a cada uno nos toca desearle a los demás, a los que vayan llegando, a los que ya conocemos, a los viejos, a los nuevos, ¿verdad? Y orar por aquellos que están de antemano y quizás han descuidado la relación con Dios, ¿verdad? Como esas personas que dicen, tengo tantos años de evangelio y nada. Exacto, tienen años de evangelio pero no lo viven, ¿no? Entonces es triste, pero bueno, tenemos que cuidar que haya en nuestro corazón, y el deseo, como lo tiene Pablo aquí, que lo expresa, como oró nuestro Señor Jesucristo, es el conocimiento de Dios, es santificarnos a través de la palabra, y que cada uno vaya aprendiendo, y que cada uno aprenda a relacionarse con Dios, y sobre todas las cosas a escucharlo y a entenderlo. Amén. Porque la oración no es un monólogo, o sea, que habla uno solo, bla, 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 y está. No. Tenemos que aprender a entender y a escuchar cuando estamos de rodillas, cuando estamos caminando, en todo momento. A entender y escuchar, y saber discernir que sea Él. Amén. Que no seamos nosotros. Amén. Que no sea el emocionalismo de nuestra carne, y menos que no sea el diablo. ¿Verdad? Entonces tenemos que conocer la palabra. Amén. ¿Verdad? Amén. Vamos a hacer una oración.
Bendito Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por tu preciosa palabra, Padre Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a podernos escudriñar realmente, Padre, a conciencia, Señor, en tu luz, Padre Santo, a la luz de tu preciosa palabra, escudriñarnos, Señor, y esforzarnos, Padre, y que llegue ese día, mi Señor, en el cual podamos estar, Padre Santo bendito, allí arriba, Señor, en tu presencia, Señor. Anhelamos y deseamos lo mismo para todos nuestros hermanos, Padre Santo bendito, y esta palabra sea ministrada, mi Señor, sobre todo aquel que la escucha, Padre, para que realmente, mi Señor, todo aquel, Padre Santo, que aún sigue siendo enemigo tuyo en la mente, pueda arrepentirse, para que todo aquel que no se ha apartado completamente del mundo pueda hacerlo, Señor, porque para ti no hay excusa, Señor. Sabemos que tú no quieres la muerte del que muere, mi Señor, y que aquel que a ti viene tú no le echas fuera, Padre. Por eso, mi Señor, sigue obrando, sigue rescatando, Señor, y te damos las gracias y sobre todas las cosas te pedimos que tú limpies nuestra mente. Ayúdanos realmente, Señor, a ser nuevas criaturas, Señor. Padre Santo, borra todas las etiquetas que nos hayan puesto, todo lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, Señor. Haznos nuevos tú, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso que no podrás hacer tú, Señor. Cámbianos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria.